A veces hablamos acerca de los cuidados neurocríticos, que es importante saber para poder evitar la lesión secundaria. Ya decía la doctora Mayra, ¿cuál es la lesión primaria? Todo aquello que en lo que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, ¿no? El trauma, el MC isquémico, hemorrágico, la hemorragia subaracnoidea, todo lo que pasó y por lo cual llegó el paciente, y nosotros ahora lo que tenemos que hacer es evitar todos los daños que se pueden generar ya de manera secundaria si no hacemos un buen manejo inicial. Entonces, bueno, uno de los temas más importantes es el evento vascular cerebral isquémico, que es, yo creo que de lo que vamos a ver prácticamente diario en los hospitales. Sí, también vamos a hablar acerca de hemorragia intracraneal, de hemorragia subaracnoidea y de estado epiléptico y su tratamiento. Entonces, bueno, de acuerdo a las estadísticas del 2002 de la OMS, la enfermedad cerebrovascular es la segunda causa de muerte en el mundo, con un estimado de 6.2 millones de muertes al año, y en México se presentan aproximadamente de 120 a 150 mil casos por año. Esto obviamente puede ser cifras mucho mayores, ¿no? Hay veces que los pacientes no se diagnostican incluso a tiempo, y es la principal causa de incapacidad en los adultos. 795,000 eventos nuevos o recurrentes en Estados Unidos, y cada 40 segundos una persona tiene un infarto cerebral. Entonces, imagínense la cantidad de pacientes que vamos a ver con este tipo de patologías. De los pacientes que sobreviven, el 30% va a requerir asistencia para las actividades básicas, el 20% para deambular y el 16% apoyo institucional. Hay que tomar como definición de un evento vascular cerebral de tipo isquémico como la aparición repentina de un déficit neurológico sin causa aparente, secundario a un trastorno del aporte circulatorio. Y las manifestaciones clínicas obviamente van a depender del territorio cerebral afectado. Hay que tomar muy en cuenta que la mayoría de los pacientes, cuando llegan al servicio de urgencias, ya tienen mucho tiempo de evolución, ya no es algo que pasó hace un minuto o incluso hace horas. Hay veces que al paciente lo tienen así 15 días en casa porque piensan que se le va a pasar, y ya hasta que ven que no hay una mejoría, el paciente es llevado al hospital. Entonces, el accidente cerebrovascular o evento vascular cerebral se define como la interrupción grave del suministro de sangre al tejido cerebral, condicionando hipoxemia y déficit de glucosa, que trae como consecuencia daño y muerte de las células cerebrales. Obviamente va a ser una emergencia médica, y la acción temprana puede reducir al mínimo el daño cerebral y la posibilidad de daño permanente. ¿Sí? El tiempo es muy importante porque eso nos va a evitar que tengamos una secuela mayor. Va a ser la principal causa de discapacidad y la segunda causa de muerte en los adultos de los países en vías de desarrollo. Y bueno, las causas por las cuales un paciente puede presentar un EBC, el 29% son de origen cardioembólico, que sería secundario a una fibrilación auricular. Por eso todos los pacientes que tienen fibrilación auricular debemos de evaluar si es necesario dejarles anticoagulación para tratar de evitar esto. El 16% por aterosclerosis intra o extracraneosis, principalmente de las venas, de las arterias del cuello. El 16% presenta enfermedad lacunar, y el 3% es secundario a algún tumor, y que obviamente los tumores tienen la capacidad de generar un estado procoagulante. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo por los cuales nosotros debemos de fijarnos que un paciente pueda tener un EBC? Pues bueno, la edad, el riesgo se duplica por cada década después de los 55 años. Entonces, más de la mitad de los pacientes con EBC van a ser mayores de 75 años. Va a ser mayor en mujeres y 2 veces más riesgo en afroamericanos. Entonces, dentro de los factores no modificables, pues obviamente el sexo del paciente, la etnia o la raza, la historia familiar y algunos factores genéticos. Pero de lo que sí podemos modificar es que el paciente sea hipertenso, que haya tenido ataques isquémicos transitorios, porque si alguien ya tuvo un ataque isquémico transitorio, la posibilidad de que presente un evento mayor pues va a ser muy alta. Que ya haya tenido un stroke previo, que tenga estenosis o oclusión de la arteria carótida, y bueno, enfermedades cardíacas, enfermedades aórticas, diabetes, dislipidemia. El cigarro aumenta considerablemente el riesgo de un evento vascular cerebral, y algunas alteraciones sanguíneas que ocasionen que el paciente puede llegar a coagular más. Ahorita, por ejemplo, yo en la terapia tuve un paciente que lo embolizaron de 42 años, él hizo un EBC cuando tenía 36 años, afortunadamente recuperó, hizo un transitorio,
recuperó y él siguió fumando, se fuma 2 cajetillas al día. Ahorita a los 42 llegó con un EBC, se trombolizó. Afortunadamente nada más tuvo hemiparesia de la mano del lado derecho y de la pierna del lado derecho. O sea, el paciente desde todo le fue bien, ¿no? Pero el riesgo de que haga un evento nuevamente en los siguientes 90 días es muy alto y probablemente ya no sea tan benévolo, ¿no? Va a haber factores genéticos, síndromes que ocasionen que nuestro paciente tenga algún mayor riesgo de generar trombos y deficiencias de proteína C y S, que sería una de las primeras causas. Es lo que se ha de buscar en pacientes jóvenes. Si nos llega una paciente de 38, 40 años sin algún antecedente previo de importancia, sí debemos de buscar una deficiencia de proteína C o S, que sería lo más común. Ya les decía que el tabaquismo aumenta el riesgo 2 a 3 veces de que presente un EBC, va a generar enfermedad arterial coronaria y enfermedad arterial periférica. Entonces eso, el tabaco, el simple hecho de fumar va a disminuir el transporte de oxígeno, puede provocar arritmias, va a generar un estado procoagulante, incrementa el grosor de la membrana. Y si a eso le sumamos que nuestro paciente tenga un índice de masa corporal mayor de 30, una apnea obstructiva del sueño y que tenga el antecedente de un ataque isquémico transitorio, pues obviamente el riesgo de un nuevo evento pues es mucho mayor. Y esto hay que tomar mucho en cuenta. Por ejemplo, pregunten a quien duerma con ustedes si hacen apneas durante el sueño. Si es eso, deben de tener su CPAP, porque el problema es que van a comenzar a hacer hipertensión pulmonar, se va a generar fibrilación auricular a largo plazo, y pues obviamente el riesgo de algún evento es mayor. Y cuando hablamos acerca de fibrilación auricular, una causa muy común en los jóvenes es el alcohol. Cuando uno consume alcohol, la toxicidad del alcohol genera fibrilación auricular. Entonces hay algo que se llama síndrome del corazón de fiesta, que es después de haber tomado, hace fibrilación y cuando el paciente se despierta hemiparético. Una de las principales causas en los jóvenes de EBC es el consumo de alcohol. Entonces, bueno, dentro de la fisiopatología de la isquemia, pues vamos a tener que las arterias cerebrales tienen las mismas capas, a excepción de la lámina elástica externa. Y pues obviamente cuando el paciente presenta un evento vascular cerebral hay una alteración dentro de la microcirculación cerebral, ¿sí? Puede ser porque haya una placa de arteriosclerosis y eso genere que en algún momento haya el viaje del trombo hacia la circulación cerebral y dependiendo del territorio que se afecte pues van a ser las manifestaciones. ¿Y por qué es importante darle un tratamiento temprano al paciente? Pues como ya había mencionado la doctora hace ratito, va a haber una muerte celular si nosotros no hacemos nada. Entonces tenemos muy poco tiempo para poder ayudar a nuestro paciente. La hipoxia, nuestro paciente la puede mantener hasta por 6 horas. Por eso cuando se hablaba de la terapia endovascular, se tomaba en cuenta hasta 6 horas de que un paciente todavía podría ser candidato. Entonces, cuando el paciente tiene hipoxia, si nosotros no hacemos nada y no damos tratamiento en este periodo de tiempo, va a haber una secreción de sustancias citotóxicas que generan inflamación, edema y al paso de los días, edema es muerte cerebral, muerte de las células cerebrales. Y eso va a ir generando una cascada inflamatoria muy importante, por eso los pacientes los dejamos en observación, porque el paciente puede llegar con un Glasgow de 12 y comenzar a disminuir secundario a todos los procesos inflamatorios. Pero si nosotros recibimos al paciente en este lapso de tiempo, todavía podemos hacer algo para tratar de reducir todo esto que se va a generar. Va a haber una disfunción de la bomba sodio-potasio, despolarización de la membrana, liberación de glutamato y algo que es lo que principalmente causa el daño cerebral cuando hay algún evento, que es el aumento del calcio intracelular. Cuando el calcio intracelular aumenta, va a haber una reacción dentro de la célula que genera la apoptosis y eso ya nos va a generar un daño celular irreversible. ¿Sí? Por eso lo que decíamos hace rato acerca de los medicamentos que dan como protectores neuronales o estabilizadores de la placa o regeneradores, pues no tienen ninguna utilidad, porque el daño, cuando la célula cerebral se muere, ya no hay forma de recuperarla. Entonces no tiene ningún caso. Entonces, bueno, cuando ocurre isquemia cerebral, va a haber una supresión de la actividad eléctrica cuando esa isquemia lleva 12 a 15 segundos, que es lo que el paciente hace que tenga una pérdida del estado de alerta de manera inicial. A los 4 a 6 minutos hay inhibición de la actividad eléctrica, inhibición de la excitabilidad sináptica de neuronas corticales en 2 a 4 minutos, pero
Algo que debemos nosotros de cuidar es la zona de penumbra. Toda el área que esté alrededor de donde se ocasionó el evento va a estar con una importante cantidad de proceso inflamatorio, y esa zona de penumbra todavía la podemos rescatar. Eso es lo que hay que cuidar. Si nosotros no mantenemos esa zona de penumbra con un buen flujo cerebral, el paciente va a hacer necrosis de esa área también y el infarto se va a extender. Entonces esto lo tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Cuando nos llega un paciente del cual sospechamos que tenga un evento vascular cerebral, tenemos dos caminos hacia los cuales nos vamos a mover. El que sea un evento isquémico o un evento hemorrágico. Nosotros no le podemos iniciar ningún tipo de tratamiento a nuestro paciente si no tenemos tomografía. Y eso es algo que tiene que quedar muy claro, porque hay veces que ustedes están en algún lugar lejos y no tienen tomografía, llega el paciente con hemiparesia y le dan su aspirina, clopidogrel o enoxaparina o cualquier medicamento y lo mandan al hospital. La mayoría van a ser isquémicos, pero si es hemorrágico, en el tiempo en el que se transcurre, ese evento se va a aumentar. Entonces, no le podemos iniciar tratamiento a nuestro paciente hasta que no tengamos realmente la certeza de qué es. Si es isquémico, si no vemos sangre en la tomografía, pues puede haber de dos: que sea un ataque isquémico transitorio y que el paciente tenga una regresión de la sintomatología al estado íntegro, o que sea como tal un infarto cerebral, ya dependiendo de lo que habíamos dicho de las causas hace un momento. Y si es hemorrágico, igual tenemos que identificar si es una hemorragia intracerebral o si es una hemorragia subaracnoidea. ¿Por qué? Porque se van a ocasionar en lugares distintos y el manejo es distinto. La hemorragia intracerebral puede ser parenquimatosa o ventricular, y ya también, dependiendo de en dónde esté, nos puede dar una idea de qué es lo que le pasó a nuestro paciente. Entonces, bueno, un síndrome isquémico transitorio o un ataque isquémico transitorio va a ser un déficit neurológico súbito con duración menor a 1 hora y con una neuroimagen normal. ¿Qué pasa ahí? Que hay una oclusión que es solo transitoria y posteriormente se deshace eso que está ocluyendo y el paciente regresa a su circulación cerebral normal y recupera su función neurológica. Hay algunas definiciones que dicen que incluso hasta 7 días tenemos para que el paciente pueda recuperar, pero realmente en la primera hora nos vamos a dar cuenta de la evolución. Y también nosotros no podemos considerar esta sintomatología como un ataque isquémico transitorio, y eso es algo que nosotros al saberlo podemos hacer que nuestro paciente no nos exija un estudio tomográfico. Cuando llega un paciente porque se mareó y se desmayó, ya ahora todos piden que le hagan una tomografía y que le hagan estudios, ¿no? Entonces, un paciente que llega con mareo, con síncope, con confusión, con incontinencia urinaria, con debilidad generalizada, con presencia aislada de vértigo, diplopia, disfagia, ataxia o disartria, no es un EBC o no es un ataque isquémico transitorio. O sea, no podemos pensar que alguien que llegó disártrico nada más tenga algún evento vascular cerebral. O sea, deberíamos de tener sintomatología mayor para considerarlo, ¿no? Entonces a esos pacientes no hay que hacerles tomografía. ¿Por qué? Porque aparte no vamos a ver nada. Si el paciente no tiene una disminución de la fuerza muscular de alguno de los lados, el evento va a ser, si tuviera algún evento muy pequeño, ni siquiera nos va a servir. Entonces, esta sintomatología no se acepta como alteración neurológica aguda. Tendremos que buscar por qué se mareó el paciente, por qué se desmayó o por qué está confuso. Como les hemos mencionado antes, los pacientes mayores de 65 años, y es muy común que lleguen a los servicios de urgencias con deterioro del estado neurológico y se piensa que tiene un evento vascular cerebral, pero cuando investigamos tiene un proceso infeccioso que cuando se le pasa el antibiótico el paciente recupera. Todos los pacientes mayores debutan en algún proceso infeccioso con delirio o con alteración neurológica, entonces eso no lo vamos a tomar como un EBC. Entonces, cuando tenemos algún paciente, vamos a hacer una estratificación dependiendo de la puntuación que tiene nuestro paciente, ¿no? Si vemos que es un paciente mayor de 60 años, que tenga una presión mayor a 140/80, que tenga alteraciones clínicas de debilidad unilateral, que tenga alteraciones en el habla, que esa sintomatología dure más de 60 minutos o menos de 60 minutos y que sea diabético, nos van a ir otorgando una puntuación. ¿Para qué nos va a servir? Para saber el riesgo de que nuestro paciente tenga un ataque isquémico, un evento mayor en los siguientes 90 días. Les llega el paciente con ataque isquémico transitorio, lo dejamos hospitalizado o no, ¿qué le haremos?
Viene porque, oiga, ¿sabe qué? Dejó de mover el lado derecho. Y ahorita, ¿cómo está ya? A lo mejor lo podemos dejar unas 12 horas en observación o incluso menos. Si recupera el íntegro, vamos a hacer esto y le vamos a explicar al paciente. Acaba de tener un ataque isquémico transitorio y la posibilidad de que él tenga un evento vascular cerebral a largo plazo o a corto plazo es muy alto. ¿Cuándo puede ser? No sabemos. Como puede ser cuando salga de aquí, como puede ser en un año, como puede ser que nunca pase. Entonces le vamos a hacer esta escala. Si tiene 0 a 3 puntos, el riesgo es de 1% de que sea 90 días. De 4 a 5%, de 4 a 5 puntos, 4.1%, y de 6 a 7 puntos, 8.1%, pero el riesgo va a ser alto, ¿no? En la semana tuve un paciente de 80 años y de los criterios nada más no contaba con diabetes. Y lo curioso fue que me dijo que había comenzado en la mañana con hemiparesia, afasia, cosas así, y que se tomó la pastilla de la presión y mejoró un poquito. Ya interrogando al familiar, la pastilla de la presión había sido Plavix. Entonces pues mejoró un poco, pero pues, siguió, ¿no? Y ya es cuando llega y la presión de 180, 100, cosas así. Y fue un ictus, o sea, no encontré nada. Sí, y ahí por ejemplo ya habían pasado más horas, ¿no? O sea, cuando a lo mejor se sintió mal y todavía o sea, se pierde a veces tiempo porque el paciente siempre piensa que se le va a pasar. Entonces, bueno, si ya nosotros a esto le agregamos que tenemos un estudio de imagen, pues obviamente nos va a dar una puntuación mayor, ¿no? Si tuviéramos alguna imagen que nos dice que tiene el paciente un infarto o tuvo un infarto, pues igual ya sea tomografía o resonancia magnética. Entonces igual, esa es otra escala en la cual igual vamos a determinar algunos factores clínicos de nuestro paciente y vamos a determinar el riesgo de EBC de acuerdo a la puntuación que nos den y el riesgo de que el paciente lo presente en los siguientes 90 días. Que los estudios nos van a decir, incluso ahorita vamos a ver los medicamentos, de la recurrencia a los 90 días. Después no sabemos si el paciente pueda presentarlo o no. Entonces, ¿por qué un paciente puede presentar un evento vascular cerebral? Pues porque puede haber aterosclerosis de grandes vasos, puede haber enfermedad de pequeño vaso o de arterias penetrantes, puede ser secundario algún embolismo, alguna vasculopatía no aterosclerótica, que el paciente tenga un riesgo mayor por alguna alteración directamente de la vasculatura, un estado hipercoagulable, ya decíamos tumores, embarazo, toma de anticonceptivos orales, hormonales. Hay pacientes a los que por más que los investiguemos no vamos a encontrar nunca el motivo por el cual sucedió. Entonces, probablemente ustedes han escuchado que ahora, así como existe el código infarto, existe el código cerebro para tratar de disminuir las secuelas del paciente neurológico. ¿Cuál es el problema? Yo les comentaba yo en otro grupo la vez pasada. Lanzan el programa en todos los medios y hacen conferencia para lanzar el programa de isquemia en el ISSSTE, ¿no? Y hasta cantan una canción, que el camaleón y un montón de cosas. ¿En qué momento tú puedes lanzar un programa de stroke en un hospital que solamente tiene tomografía de 8 de la mañana a 1 de la tarde? Pues obviamente es ilógico, porque entonces yo como paciente yo ya lo vi en la tele y lo vi en el periódico. Y si yo a las 5 de la tarde yo te voy a enseñar a ti que me hagas lo que dice el periódico, ¿no? Entonces el lugar en donde se tenga un código stroke debe ser un lugar en donde se cuenta con todas las 24 horas del día. Hay otro que se llama Protocolo Angels en la Ciudad de México, en el cual es igual que el código infarto. Ahí es un grupo desde hospitales privados y llega un paciente y se tiene todo para poder resolver la alteración, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos muy poco tiempo, ¿mande? Está haciendo cateterismo también. Ajá, pero tiene 6 horas nada más. Entonces, si tomen en cuenta a qué hora llegó el paciente, pues sí, va a ser muy poco. ¿En qué momento le van a tomar la tomografía? Si me llega a las 5 de la tarde a mí, yo no tengo tomografía. Si te llega uno, ¿tú tienes tomografía en el ISSSTE de Jiquilpan? Tenemos que hablar por teléfono, no estamos en el hospital. ¿Pero tú en el hospital tienes? Sí. ¿Sí? Pero tenemos que hablar por teléfono. Para que vaya el técnico. Como 1 hora o 2, ¿no? Entonces, imagínense. O sea, ese es el problema del stroke, ¿no? Entonces, es una alerta que moviliza un equipo de respuesta rápida para tratar pacientes con accidente cerebrovascular con el fin de realizar evaluación rápida y otorgar el tratamiento de reperfusión, ya sea fibrinolisis, que sería el fármaco, o una terapia endovascular, que sería un cateterismo para extraer el trombo.
La fibrinolisis o el RTPA intravenosa infundida dentro de las primeras 3 horas del inicio de los síntomas aumenta la probabilidad de independencia funcional a los 3 meses en un tercio de los pacientes. Y el beneficio depende del tiempo y es mucho más fuerte cuando el medicamento se administra en los primeros 90 minutos después del inicio de los síntomas. Esto sería lo complicado, que lo agarremos dentro de los primeros 90 minutos, si tomamos en cuenta cuánto tarda el paciente en llegarnos. Entonces, ¿cómo va a ser el diagnóstico de un evento vascular cerebral? Pues bueno, va a haber un déficit neurológico focal nuevo y típicamente repentino, y eso es lo que hay que preguntarle al paciente. ¿Cuánto tiempo tiene de que no mueve el brazo? Porque a lo mejor lo lleva alguien que no lo conoce bien y lleva 6 meses con la alteración, entonces probablemente no sea algo agudo. Que nuestro paciente presente un síndrome piramidal, que tenga alteraciones en el lenguaje como afasia, que sería lo más común, o incluso afasia nominal, que ustedes le dicen, ¿qué es esto? Y dice, la mañana, o el café. O sea, el paciente sí sabe lo que es, pero no puede decirnos qué es exactamente, ¿no? Alteraciones visuales o manifestaciones cerebelosas, que ya hace rato en la exploración neurológica les comentó la doctora. Aparte de que nosotros le hagamos un estudio de imagen, que ya sea tomografía o resonancia magnética, que muestra un infarto isquémico agudo, ¿sí? Entonces, ya que le hicimos el estudio y vemos las características clínicas del paciente, lo vamos a descartar. Ahora, ¿qué no vamos a tomar tampoco como un EBC? Una parálisis facial. Si el paciente llega caminando con la fuerza muscular íntegra y solamente hay disminución de la fuerza muscular de la cara de uno de los lados, pues es parálisis facial, no es EBC, y no es necesaria tomografía. Ya decíamos, de acuerdo a las características, hay una escala que es la de Cincinnati para la evaluación del evento vascular cerebral, que nos dice si nuestro paciente tiene parálisis facial, caída del brazo y habla normal. Esos serían los 3 puntos que nosotros evaluaríamos en el paciente. ¿Sí? Que el paciente vea al examinador, sonríe y muestre los dientes para ver si hay alguna alteración en la movilidad. Que el paciente extienda los brazos y los mantenga en alto por 10 segundos, lo vamos a mantener así. Cuando hay un EBC, el paciente está así o disminuye de uno de los 2 lados. Habla normal, que un paciente diga alguna frase que ustedes le digan al paciente y que no la pueda repetir. Entonces, si el paciente tiene estas 3 alteraciones, hay el riesgo de que sí sea un evento vascular cerebral como tal. La escala de Los Ángeles es si el paciente tiene una edad mayor a 45 años, sin historia previa de enfermedad convulsiva, sin síntomas establecidos en las últimas 24 horas, un paciente ambulatorio previo al evento, la glucosa, porque muchas veces pasa que el paciente llega hipoglucémico y pensamos que tiene otra cosa. Yo vi una vez un residente nuestro intubó a un paciente y tenía 40 de glucosa, ¿no? Entonces ya se le puso glucosa y se extubó porque estaba bien. Entonces, por eso hay que identificar muy bien las cosas. Y la hipoglucemia es una causa bien común de que tengamos un error y pensemos cosas peores, ¿no? Las H's, ahora, ¿no? ¿eh? Las H's. ¿Qué H's? Hipertensión, hipoglicemia y no me acuerdo qué pasa. Sí, aunque la hipertensión ahí puede ser por encefalopatía, ahí sí, ¿no? Sería un poquito más probable. Entonces, ¿cuál sería el equipo de shock? Solamente el médico que esté en urgencias, el radiólogo que nos va a hacer la tomografía y nos va a interpretar, el neurólogo, neurocirujano, porque en el caso de que sea alguna alteración hemorrágica, medicina interna y la terapia intensiva. Todo paciente que entre al código stroke debe de pasar 24 horas mínimo a observación en una terapia intensiva. No se puede pasar a piso ni se puede dejar en el servicio de urgencias. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, todo déficit neurológico focal y súbito corresponde a un EBC hasta no demostrar lo contrario. Y todo EBC es candidato a trombolisis hasta no demostrar lo contrario. Entonces, es muy importante el tiempo de llegada a la unidad, saber cuánto tiempo lleva el paciente. ¿No solo son 3 horas? Ahorita vamos a ver hasta 4 o 5 horas. Entonces, nosotros sospechamos que el paciente tiene algo isquémico. Ya en el prehospital, en teoría, se evaluó. El problema aquí en México es que no tenemos medicina prehospitalaria. En Estados Unidos sí, ¿no? Si llega la ambulancia, consideran que es un EBC, se le avisa al hospital y el equipo de shock ya lo está esperando. Acá no te avisa la ambulancia que va a llegar el paciente, ¿no? Entonces, bueno, se evalúa en el servicio de emergencia, se hace la tomografía y ya se determina qué es lo que tiene nuestro paciente. Entonces, en teoría, la evaluación de cuando llega el paciente se debe de hacer en los primeros 10 minutos.
¿sí? Análisis multivariado demuestra que la prenotificación se asoció a significativa, a mayor probabilidad de que el paciente se le haga más rápido el estudio y de que se le inicie el tratamiento más rápido. Acceso a neurólogo vascular en los primeros 15 minutos, si requiere algún neurocirujano debe ser en las primeras 2 horas y el paciente dentro de las primeras 3 horas ya debe estar en terapia intensiva. O sea, dense cuenta de lo rápido que tiene que ser la atención, ¿no? Entonces, en los primeros 25 minutos se debe de estar haciendo la tomografía del paciente. A los 60 minutos ya le estamos aplicando el medicamento a nuestro paciente, máximo 120 minutos. Y bueno, pues nuestro paciente tenemos en teoría 3 horas para administrar el trombolítico, pero ahorita vamos a ver que puede ser más tiempo. Entonces, si se dan cuenta, es un paciente que requiere de atención inmediata, no podemos dejarlo en el triage y esperar a ver si alguien más lo va a ver al ratito. Entonces, cuando llega el paciente, hay una escala que es del Instituto Nacional de Salud para stroke, que es la NIS, que así, normalmente así se conoce, tiene 11 puntos que vamos a evaluar y cada uno nos va a dar una puntuación diferente, ¿no? El estado de conciencia, si el paciente responde a cuestionamientos, a órdenes, alteraciones visuales, parálisis facial, la movilidad de las extremidades, tanto derecha como izquierda, que tenga ataxia, alteraciones sensitivas, alteraciones en el lenguaje, disartria, o bueno, que el paciente esté inatento. No es necesario ni siquiera aprenderse en todas las aplicaciones médicas viene el NIS y ustedes nada más le van poniendo y les calcula el NIS. Ajá, todas. Entonces, cuando llegue el paciente, la evaluación neurológica se la vamos a hacer con el NIS. ¿Por qué? ¿Para qué nos va a servir esto? Porque dependiendo de la puntuación que tenga el paciente, vamos a saber si lo trombolizamos o no. Bueno, en los estudios de imagen, ¿qué es lo primero que le haríamos al paciente? Muy difícilmente vamos a tener resonancia magnética, que sería obviamente lo mejor. Entonces, lo más común es que tengamos una tomografía de cráneo. ¿Qué es lo que vamos a ver en la tomografía? Pues bueno, puede haber una arteria cerebral media hiperdensa antes de ver la imagen como tal de isquemia, ¿sí? Aquí no se alcanza a ver mucho, pero bueno, se observa aquí una hiperdensidad, que sería la arteria cerebral media, que es en donde está la obstrucción, ¿sí? Cinta insular, va a haber hipodensidad ya cuando es una isquemia más grande o la isquemia ya tiene más tiempo, porque en ocasiones las alteraciones no se ven hasta 24 horas después de iniciar la sintomatología y probablemente la primera tomografía aparentemente sea normal. Que haya borramiento de los surcos. Si ustedes se dan cuenta en esta imagen, vean cómo se definen bien los surcos aquí. Pero de este lado no. De este lado es completamente diferente la forma. Incluso el ventrículo se está desplazando hacia adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente aquí está la isquemia, está haciendo edema, pero todavía no vemos un área como tal de infarto. Decíamos que los signos tempranos de la isquemia va a ser la pérdida de la relación sustancia gris-sustancia blanca, borramiento de la cisura de cirio, oscurecimiento del núcleo lentiforme, y lo que más fácil se va a poder ver es la hiperdensidad de la arteria cerebral media. En esta imagen también, como en la anterior, pues se ve que aumenta aquí, como si fuera el cordón ahí de la arteria cerebral, pues obviamente nos va a dar la sintomatología. La resonancia magnética nos permite detección temprana de la isquemia. Imágenes que nosotros veamos como normales en la tomografía, por resonancia sí vamos a observar las áreas de isquemia. ¿Dónde estaría la isquemia? ¿Dónde está? ¿El lado derecho o izquierdo? ¿Derecho o izquierdo? Aquí está el área de isquemia. Acuérdense que en la tomografía la isquemia se va a ver negra y en la resonancia se va a ver blanca. Al contrario de la sangre se va a ver blanca en la tomografía y negra en la resonancia. Entonces aquí está el área de isquemia. Y probablemente en la tomografía no vemos más que el borramiento de los surcos, ¿sí? También habrá algunos lugares en donde sea posible hacer un estudio de difusión-perfusión, una PerfuTAC, para ver exactamente en dónde está la alteración, ¿sí? Aquí vemos que hay disminución de la perfusión igual del lado derecho, como en la resonancia. Aquí está la lesión, el estudio de perfusión del lado derecho está disminuido. Se puede hacer alguna angiografía también para identificar si hay alguna obstrucción específica de la circulación cerebral. Pero bueno, pues obviamente lo que nosotros vamos a tener probablemente sea más la tomografía.
Entonces, ¿cuáles son las medidas iniciales que le vamos a hacer a nuestro paciente? Todo lo que se mencionó de paciente neurocrítico lo debemos de tomar en cuenta. Hay que ser un paciente con monitoreo cardíaco, analizar 2 accesos vasculares, tomar paraclínicos y electrocardiograma, ver si va a requerir de oxígeno. Solamente le ponemos puntas nasales al paciente que sature menos del 92%. Y la glucosa, que también va a ser importante en el manejo neurocrítico. ¿Por qué? Porque llega el paciente y sin saber la saturación, lo primero que se le hace es ponerle oxígeno. Pareciera como que queremos curarle con oxígeno todo lo infartado, ¿no? Entonces, la presión. Entonces ya llegó el paciente, ya vimos con la tomografía que no tiene hemorragia, es isquemia, ¿sí? Tiene la sintomatología, persiste con la hemiparesia de uno de los lados, le hicimos el MIS y ya determinamos que a nuestro paciente probablemente lo vamos a trombolizar. Solamente se trombolizan los pacientes que tengan un NIS mayor de 4 o menor de 25. Si es menor de 4 es muy pequeña la lesión y no se va a beneficiar. Pero si es mayor de 25 es muy grande y el riesgo de que sangre cuando nosotros le pongamos el tratamiento es mucho mayor. Y ahí se utiliza también la escala de Drago. Sí, esa te sirve también. Ahorita se las voy a mandar. No viene aquí en la diapositiva, ahorita les mando la imagen. Entonces, Que sería más como para diagnóstico. menor, Pero la trombolisis solamente se determina de acuerdo al NIS. Solamente. ¿Bien? menor de cuánto. Mayor de 4 y menor de 25. Entonces llega el paciente, nosotros pensamos que lo vamos a trombolizar y hay algo que también preocupa mucho cuando llega el paciente con un EBC, la presión arterial. Y se la quieren bajar a fuerza. Ningún paciente se le da antihipertensivo si es isquémico, a ni uno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa área de penumbra que nosotros tenemos, que todavía podemos rescatar, si nosotros hipotensamos a nuestro paciente, se va a hacer infarto ahí y va a aumentar la sintomatología. Entonces, ya vemos si nuestro paciente tiene un ataque isquémico transitorio, vemos si tiene alto o bajo riesgo y pues ya vemos si se tiene que quedar. Pero si nuestro paciente, si es un evento isquémico, si tiene el inicio de los síntomas en las primeras 3 horas, incluso hasta las 4.5 horas, tenemos que considerar si nuestro paciente es candidato a trombolisis. Si nosotros vemos que sí le vamos a trombolizar porque está dentro de este tiempo y el NIS está dentro de lo que habíamos mencionado hace unos minutos, el paciente para trombolizarse debe tener una presión arterial menor de 185-110, ¿sí? Si esa presión es menor a 185-110, se tromboliza. Si no podemos bajarla a menos de 185-110, no podemos trombolizar. Si el paciente ya tiene más horas, pues bueno, ya no vamos a considerar la trombolisis, pero hay algunas terapias endovasculares, trombolisis endovascular o tratamiento endovascular que probablemente pueda beneficiarse, ¿no? Difícil, probable que lo encontremos acá, pero bueno, sí es importante saber. Entonces, en 1996 la FDA aprueba el uso de RTPA con ventana terapéutica de 3 horas, pero hay algunos estudios que muestran beneficio hasta 4.5 horas, entonces nosotros podemos trombolizar al paciente dentro de este lapso de tiempo. Claro está que hay que tomar el inicio de la sintomatología cuando la familiar fue la última vez que vieron al paciente bien, ¿sí? Entonces, si nuestro paciente tiene síntomas menos de 3 horas o hasta 4.5 horas, si es mayor de 18 años, si tiene un diagnóstico confirmado de infarto cerebral agudo que condiciona déficit neurológico medible, un NIS mayor a 4 y menor de 25 y una tomografía sin evidencia de isquemia temprana multilobular, o sea que tuviera áreas de isquemia en diferentes lóbulos, entonces ese paciente se tiene que trombolizar. El inicio de los síntomas se toma a partir de la última vez que fue visto con integridad neurológica. Si aparecen al despertar, el tiempo de evolución es a la hora que se acostó, ¿sí? Si ustedes despiertan, llegó la esposa, despierta al paciente, el paciente ya no habla, ya no mueve la mitad del cuerpo, la hora de inicio de los síntomas que tomamos en cuenta es, si se acostó a las 8 de la noche, son las 8 de la noche. Entonces serían 12 horas, ya el paciente está fuera del tratamiento farmacológico. ¿Ok? Si no hay precisión de la hora, no es candidato a trombolisis. Si la familia no sabe en qué momento le pasó, ni siquiera pensamos en trombolizar. Solamente trombolizamos a los pacientes que tenemos la certeza de que están en esas 4.5 horas. Y sería bueno hacer estudios de perfusión, ¿no? Que no. A quienes no vamos a trombolizar, independientemente de que se encuentre con un NIS así, que tenga más de 18 años y que tenga el tiempo
adecuado, pues bueno, a quien tenga o haya tenido un EBC o traumatismo craneoencefálico grave 3 meses previos, a quien tenga hemorragia subaracnoidea, quien tenga historia de hipertensión intracraneana, una presión arterial sistólica mayor de 185 o diastólica mayor de 110, que no tenga respuesta antihipertensivo, a quien tenga sangrado activo, cirugía mayor o trauma severo 14 días previos, un infarto 3 meses previos, punción en sitios no compresibles durante 7 días previos, o hemorragia de tubo digestivo o urinario 21 días previos. Si nuestro paciente tiene uno de estos, no lo podemos trombolizar. Les platiqué la vez que hicieron sí, de la vez que trombolizaron a la paciente de la cesárea, ¿no? Que el ginecólogo pensó que era tromboembolia pulmonar 2 horas después de la cesárea y le pasó el medicamento y pues sangró de todos lados, le tuvieron que hacer histerectomía y empaquetarla. Entonces, sí hay que tomar muy en cuenta los factores de exclusión de los pacientes. También, a quienes ya no vamos a esperarnos hasta 4.5 horas, pacientes mayores de 80 años de edad, pacientes que toman anticoagulantes y que tengan un INR incluso hasta menor de 1.7, porque de hecho pacientes que toman anticoagulantes y cuyo INR sea mayor a 1.7 tampoco los vamos a trombolizar porque hay mucho riesgo de sangrado. Y a quien tengan un NIS basal mayor de 25, o sea que el paciente ya tuvo eventos previos y que el paciente tiene un deterioro neurológico importante. Entonces, ya vimos que el paciente sí lo vamos a trombolizar. El fármaco para trombolisis es el alteplase. La dosis del alteplase va a ser 0.9 miligramos kilodosis, máxima de 90 miligramos. Aplicar el 10% en bolo en 1 minuto y aplicar el 90% restante en 60 minutos. ¿Sí? Ese es el fármaco. ¿Cuánto cuesta el alteplase? Como 15,000 pesos. Como 15,000 pesos. ¿Lo hay aquí en Pachuca? ¿Sí? Sí. Por ejemplo, en el ISSSTE sí hay. En el me imagino que sí, en los particulares pues igual. Pero sí hay. Sí, en general también. Sí, ya hay. Les digo que cambia un montón. Vean, se aprobó en el 96, yo me acuerdo, yo hice mi internado como en el 2006. ¿Te acuerdas? Y yo nunca vimos un paciente, ¿pero por qué? Porque no había tomografía. Entonces decían, llegó el MC, y en ese momento lo ves hasta como normal, pues vamos a ir a México a llevarlo a la tomografía, pues ya pasaron 3 días. Pues sí, ya nada más ves que está el negrito ahí, pues ya en la rehabilitación, ¿no? Entonces, este es el medicamento. Hay otro medicamento que se llama tenecteplase, ¿sí? El tenecteplase, si bien es cierto que la guía no lo refiere tanto como el de primera elección, nosotros cuando estábamos en la residencia no tenía ninguna evidencia del tenecteplase y lo empezamos a usar porque era lo único que teníamos. Y la verdad es que funcionaba muy bien, tenían menos riesgo de sangrado, y ahora la guía lo da como una opción. Y bueno, la ventaja del tenecteplase es que viene la jeringa de acuerdo a los kilos que tiene el paciente, le pasan lo que requiere en bolo y no hay que esperar los 60 minutos de infusión, lo pasan directo. Ajá, entonces es una sobredosis también. Solamente eso. Si no me estreptococcina. No, la estreptococcina se eso ya en la. A lo mejor todavía hay algunos casos, pero ya no está fuera. No, pero ya no está fuera. Pero esta no es para trombolisis. Pues ya se trombolizan a los pacientes. Sí, o sea, pero la estreptoquinasa sí está indicada en tromboembolia pulmonar y en cardíaco le pueden dejar, pero no son en EBC no. No, de hecho ya no la venden. O sea, ya está fuera del mercado. No se pone la beca. Sí, yo creo que es Así la hacen allá en el beneficio sobrepasa el riesgo en pacientes con duración de síntomas mayor a 4.5 horas. ¿Sí? Entonces hay que ver bien el riesgo-beneficio del paciente. Ya decíamos, si el paciente tiene más de 80 años, infarto previo y diabetes, tratamiento con anticoagulantes orales, NIS mayor de 25 y un infarto mayor a 1/3 del territorio de la arteria cerebral media, pues obviamente el paciente no se va a ver beneficiado. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues que haya angioedema o hemorragia. ¿Sí? Si el paciente tiene un NIS de 0 a 10 puntos, el riesgo de hemorragia es de 2 a 3%. Si tiene de 11 a 20 puntos, es de 4 a 5%. Y si el NIS es mayor de 20, va a ser del 17%. Entonces, siempre hay que explicarle al familiar: su paciente tiene un infarto en el cerebro y está dentro del tiempo en el que le podemos poner un medicamento. Si no se lo ponemos, su paciente va a quedar así, como lo ve, o empeorar.
Pero si se lo ponemos, existe la posibilidad de que mejore, pero también existe la posibilidad de que sangre y se muera. ¿Y la tasa de efectividad? La tasa de efectividad. Es que eso va a variar, depende del NIS. O sea, no puedes saber. Hay pacientes que tienen un NIS de 10 y le pasas el medicamento y no recupera nada. Y hay pacientes que tienen un NIS de 20, le pasas el medicamento y recuperan la íntegra. Ahí va a depender mucho de las características de cada paciente. Pero sí le tienen que explicar bien al familiar, ¿no? Porque el riesgo de hemorragia es muy alto. Si nosotros vemos que tiene un déficit neurológico agregado a lo que tenía el paciente, debemos de detener la infusión de RTPA porque probablemente sangró, obtenemos una nueva tomografía de cráneo, notificamos a neurocirugía en el caso de que haya hemorragia y bueno, tendremos que comenzar a reponer lo necesario para que el paciente deje de sangrar. Cuando se produce un descenso neurológico repentino durante la infusión de RTPA, la infusión debe suspenderse inmediatamente y obtenerse un ataque urgente. Y cuando se diagnostica que está con hemorragia intracraneana después de la trombolisis, el tratamiento consiste en control de la hipertensión con un objetivo de sistólica de 140 a 160 y la reversión del efecto fibrinolítico con crioprecipitados o un agente antifibrinolítico, ya sea ácido tranexámico o ácido aminocaprólico, porque no existe un antídoto específico para el fármaco. Aquí lo único que vamos a hacer es tratar de ayudarle a que no sangre más, pero no existe un antídoto específico para este tipo de fármacos. La mayoría de los casos de hemorragia son causados por lesiones de reperfusión. Al momento en el que vuelve a pasar sangre es cuando rompe el vaso y es cuando el paciente comienza a sangrar. Empeoran los accidentes cerebrovasculares que ya eran severos y estaban destinados a ser incapacitantes. El riesgo de hemorragia aumenta con la vejez, la diabetes, la hiperglucemia severa, la hipertensión no controlada o que nuestro paciente tenga un área de hipodensidad muy grande en la tomografía. ¿Cuándo vamos a considerar que la trombolisis fue exitosa? Cuando tenga una caída de 4 o más puntos en el NIS. Si no mejora durante la primera hora, habrá que esperar y no considerar fracaso. Hay pacientes que mejoran dentro de las primeras 24 horas posterior a la infusión del medicamento. Entonces tenemos 24, por eso son 24 horas que hay que meter la terapia para estar vigilando neurológicamente y cada hora hay que estarle calculando el NIS para ir viendo cuánto va bajando. Y obviamente pues, nos vamos a dar cuenta que el paciente tiene mejoría, ¿no? Pero hasta 24 horas posterior al medicamento todavía podemos tener una buena respuesta. ¿Quiénes van a tener factor neurológico? Pues quienes tengan trombolisis en los primeros 90 minutos, que tenga una tomografía normal de inicio, porque eso nos va a decir que la isquemia es pequeña, que tenga un NIS bajo, no historia de diabetes, glucosa y TEA normal pretratamiento, y los factores de mal pronóstico, un infarto en más de un tercio del territorio de la arteria cerebral media, pues es una lesión muy grande, ¿no? Que probablemente sangre y que no va a tener beneficio. Edad muy avanzada, hipertensión pre, trans y post tratamiento, déficit neurológico severo al inicio y violaciones al protocolo. ¿Por qué dice violaciones al protocolo? Porque hay veces que llega el papá de la jefa de enfermeras y ya tiene 6 horas, pero pues es la jefa, hay que darle chance, ¿no? Y así pasa, porque les voy a decir, yo llegué a la terapia y había un paciente que no se esperaron a ver el estudio, lo trombolizaron. El paciente tenía 115 de sodio. Las alteraciones neurológicas que el paciente tenía eran por el sodio. El paciente pasó el día, no mejoraba y de repente se le empezó a poner sodio y el paciente despertó. Entonces hay que tener muy en cuenta todo lo que puede causar la alteración neurológica y siempre apegarnos estrictamente a lo que dice la guía para no cometer errores. También hay otros tratamientos como la trombolisis intraarterial, que sería dentro de las primeras 6 horas para tratar de disolver ese coágulo y ver que nuestro paciente pueda todavía reperfundir. O la terapia endovascular, que aquí nos menciona que incluso hasta 8 horas después del evento tenemos la posibilidad de hacerle el tratamiento para quitar a través de un cateterismo cardíaco, un cateterismo cerebral, la obstrucción y que haya todavía una reperfusión y podamos recuperar una buena parte de ese cerebro. Entonces serían otro tipo de terapias. Aquí hay un médico de aquí de Pachuca que hizo terapia neurología intervencionista y hace terapia endovascular aquí en Pachuca. Luego los meten en la BN o en Intermédica, que es donde hay sala de hemodinamia, y todavía tienen hasta 8 horas.
El problema es el costo, ¿no? Un tratamiento endovascular anda como entre 300 y 500 mil pesos. Entonces, más o menos. Sí, más o menos. Dependiendo. Sí, entonces, bueno, la terapia endovascular, pues sí hay algunos estudios que nos dicen que dentro de las primeras 6 horas, pero hay algunos que hasta 8 horas todavía les podemos dar la oportunidad. Entonces ya decíamos, las metas del paciente neurocrítico, como en todo, va a ser la normoglucemia, la normocapnia, la normotensión, la normoxemia y la normotermia. La glucosa, 140 a 180, como ya habíamos visto hace un momento, debe estar eubolémico el paciente, fluidos 1.5 mililitros kilo hora, estar vigilando y monitorizando a nuestro paciente. Manejo de la temperatura, meta 36.5 en el paciente neurológico, incluso 37.7 se supone que ya se considera como fiebre. Y algo, no dar tratamiento anticoagulante o antiagregante hasta después de 24 horas. Las primeras 24 horas no les vamos a dar ninguno de estos tipos de medicamentos hasta que pase ese transcurso del tiempo. Y esto es lo que les decía, que siempre genera mucho. Llega el paciente con el EBC, está hipertenso y lo primero que le meten es un captopril sublingual o algo sublingual, ¿no? Entonces, no, el paciente con EBC solamente le vamos a iniciar antihipertensivo si tiene una presión arterial de 220-120. Si el paciente tiene, si no lo vamos a trombolizar y el paciente tiene 190-100, así lo dejamos. ¿Sí? No necesita antihipertensivo. ¿Por qué? Por el que nuestro organismo tiene la capacidad de proteger a ese cerebro que está dañado. Entonces se hipertensa para proteger el área de penumbra. Si nosotros lo hipotensamos, el paciente va a aumentar el área de necrosis, se va a morir o va a tener mayor secuela. Entonces, los medicamentos de elección es el abetalol, 10 miligramos cada 10 minutos, a una dosis total máxima de 300 miligramos, unicardipino. Si no hay ninguno de estos dos, puede ser nitroprusiato de sodio o nitroglicerina. El problema de la nitroglicerina, del nitroprusiato, es que aumenta la presión intracraniana. Y si no, pues fármacos de ahora. No mandan a un hospital. ¿Podemos utilizar el antihipertensivo que ellos están necesitando? Sí, pero solamente, o sea, tendría que tener más de 220, 120. Sí, o sea, tendría que ajustarle los antihipertensivos, pero si el paciente llega con más, hay que mandarlo a donde haya el medicamento. Aquí, sí, ¿ve? Ahorita le voy a decir, porque ya les dije que no tienen forma de atender a los pacientes ahí. Siempre nos lo dan. Sí, porque otra vez yo estaba cuando les hablé. Entonces, estos pacientes solamente reducimos la presión arterial si es mayor de 220-120, o si lo vamos a trombolizar, menos de 185-110. Nuestra meta va a ser tensión arterial media entre 90 y 110. Pero sí, no hay que hipotensar al paciente. Ya después, ya durante las primeras 24 horas, ya 24 horas después iniciamos el tratamiento antihipertensivo para empezar a controlar los niveles de presión arterial. Proteger la vía aérea, evitar la hipomovilización y la aspiración, hacerle todos los laboratorios necesarios a nuestro paciente, estarlo vigilando adecuadamente para ver que no haya ninguna otra alteración que pueda poner en riesgo la vida y tratar de evitar la aspiración. Un tercio de los pacientes que tienen infarto en tallo se pueden broncoaspirar. Entonces, si ustedes ven que el paciente tiene dificultad para deglutir, déjenlo en ayuno, pónganle la sonda. Sea la única indicación de sonda, que el paciente no pueda deglutir. Pero sí hay que ver que no se nos vaya a broncoaspirar, porque es muy común que el paciente tiene disminución para la deglución y le están dando de comer y se broncoaspira y se muere de la broncoaspiración y no del evento, ¿no? Entonces hay que vigilar bien si el paciente tiene buen reflejo de deglución. Ahora, ya llegó el paciente, ya lo antiagregamos, ya le dejamos la trombolisis o ya no fue candidato a trombolisis. Solamente vamos a considerar la combinación de ácido acetil salicílico y clopidogrel 24 horas posterior al evento agudo y se lo vamos a continuar por 90 días. ¿Ok? Ya, imagínense que están en urgencias y no tienen, ya hicieron la tomografía, es un EBC isquémico, el paciente no fue candidato a trombolisis porque llegó entre las primeras 6 horas, nada más tiene la hemiparesia del lado derecho. Entonces 24 horas posterior le inician ácido acetil salicílico y clopidogrel y tendrá que estar por 90 días e iniciar la rehabilitación. ¿Sí? Ya no le vamos a dejar algo más.
Si nuestro paciente tiene una fibrilación auricular, vamos a calcular el CHATS, que es una escala para determinar si nuestro paciente requiere de anticoagulación. Todo paciente con fibrilación auricular, vamos a ver si tiene falla cardíaca, hipertensión, edad mayor de 75 años, diabetes, un evento vascular cerebral previo, un ataque isquémico transitorio, enfermedad vascular, edad de 65 a 74 años y sexo femenino. Si nosotros tenemos 2 puntos en esta escala, el paciente se anticoagula. Y siempre hay que tratar de mantener un INR. Si le dejamos acenocumarina, que es lo que más barato vamos a tener y lo que tengamos en los hospitales públicos, un INR de 2 a 3. ¿Sí? Pero nunca antes de 48 horas previo al evento agudo. O sea, no lo vamos a dejar justo cuando llegue el paciente. Entonces, un INR de 2 a 3 solamente cuando el paciente tiene una fibrilación auricular. Le vamos a dejar heparina de bajo peso molecular 48 horas posterior al evento agudo si nuestro paciente va a continuar en hospitalización. ¿Sí? A las 48 horas ya iniciamos la enoxaparina y ya comenzamos a dar el tratamiento anticoagulante con el que se va a ir a su casa para llegar al INR que nosotros queremos y poderlo mandar. ¿Vale? Hay otros anticoagulantes, la Ligatran, la Pixaban, el Rivaroxaban, el Xarelto, el Liquis, todos los anticoagulantes nuevos que conocen. ¿Cuál es la ventaja de esos? Que no tenemos que estar vigilando el INR, ¿sí? Esa es una ventaja, que no hay que estar picando al paciente para ver cuál es la dosis óptima. Hay una dosis específica y ya el paciente luego se les deja de Xarelto 10 o 20 miligramos cada 24 horas y así se mantiene el paciente. ¿Cuál es la desventaja? Que hay fármacos, este tipo de fármacos no tienen un antídoto. Entonces, si de repente llegan a sangrar, el paciente no vamos a tener con qué revertir el sangrado, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Yo la verdad prefiero 1000 veces estos que la acenocumarina, porque si ustedes se pasan de acenocumarina tantito, llegan con INRs de 9, de 14, sangrado de todos lados. Y estos no, el Xarelto a mí me parece que tiene mucho mejor control y no tiene tanto riesgo de sangrado. Pacientes con dislipidemia debemos de obtener una LDL meta menor de 70 miligramos sobre decilitro. ¿Sí? El riesgo aumenta en pacientes que tienen niveles mayores de colesterol. La reducción del riesgo tras inicio de estatinas es asociado al descenso de las cifras de LDL y puede lentecer la progresión de la placa esclerótica e incluso la regresión. Esa sería la única indicación para dejarle atorvastatina a un paciente con LDC, que tenga alteraciones del colesterol y de los triglicéridos. En ninguna parte de la guía de EBC menciona la atorvastatina. Entonces no es como de cajón, como todos, llega omeprazol, metoclopramida, atorvastatina, ácido acetilclopidogrel. No, en el EBC la atorvastatina no la menciona ni siquiera en la guía, solamente si tuviera una dislipidemia, entonces sí se la vamos a iniciar. ¿Y qué es lo que va a seguir a eso? Pues enviarlo a rehabilitación para que nuestro paciente trate de recuperar lo más posible, ¿no? Hay pacientes que tienen muy buena regresión. O sea, hay pacientes que neurológicamente mejoran mucho, hay pacientes que ya no van a tener mejoría en la sintomatología, pero pues realmente no es dejarle más. El evento vascular cerebral, lo importante es diagnosticarlo a tiempo, tratarlo a tiempo y nada más. Después de las primeras 4.5 horas, lo que le hagamos pues solamente va a ser mantenerlo y ya no tenemos algo más que hacerle, ¿no? Así es que, bueno, no sé si quieran comentar algo, alguna duda que tengan. La escala de Orleans también se puede utilizar para la tomografía, ¿no? Para ver si es necesaria. No. ¿Por qué no le haríamos tomografía aquí? ¿Por qué no sería útil? Porque las imágenes de edema se observan a partir de las 48 horas. No, pero independientemente de eso, ¿no? La de Orleans es para trauma de cráneo. Y en esos pacientes, independientemente, si te llega un paciente que consideramos que es un EBC, a todos les vamos a hacer tomografía. O sea, no habría por qué no hacerse, ¿no? O sea, ya dijimos cuáles son los síntomas que vamos a tomar en cuenta como neurológicos para considerar el EBC. Pero si nuestro paciente llega con hemiparesia, con disartria, a todos hay que hacerles tomografía, a todos. Ahí sí no hay que esperar, ¿no? Y sí, como dice el doctor, hasta 24, 48 horas vamos a ver la lesión, a lo mejor ya la isquemia como tal, pero eso no quiere decir que no lo tenga. La mayoría de las tomografías de inicio van a estar normales. Ya cuando pase el tiempo y si nosotros no le hacemos nada al paciente, ya se va a ver ahí la mancha. Si nosotros le damos tratamiento, no debe de cambiar, ¿no? Nada más, ¿no quieren comentar algo más? ¿Han leído la guía de stroke? La guía de stroke salió el año pasado en el mes de enero. Pues
este año en el mes de enero salió una actualización, pero en marzo salió otra que dice favor de no hacer caso a la guía de enero porque hay muchas inconsistencias, entonces todavía se toma la del año pasado, ¿no? Y les digo, lean los cuadritos, no lean toda la guía, nada más los cuadritos, ahí viene el secreto, ¿sí? Entonces, bueno, si les llega el paciente, pues mándenlo a la tomografía, ¿sí? Yo lo que les digo, a veces me hablan de alguna, oiga, le vamos a mandar a un paciente de, no sé, de Actopan. Ay, no hay tomografía. ¿No hay tomografía allá? Sí, sí hay, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, hacemos la cita en la tomografía, está ahí en Tulipanes, entonces llega la ambulancia, pasa tomografía y ya llega, ya no hay que estar esperando. Pues si es LVC todavía tenemos chance de trombolizar, ¿no? Entonces, bueno, ¿algún comentario? ¿Nada? Entonces vamos a hablar acerca de RC.